Hola, bienvenidos a este video. El día de hoy veremos el iceberg de México. Este iceberg será un poco polémico, por eso te agradecería mucho si lo compartes para así evitar la censura que probablemente me dé YouTube, suponiendo que saben cómo está conformado un iceberg y sin nada más que decir, comencemos. Inseguridades en el país. Como ya se sabe, México es uno de los países más inseguros de LATAM, y eso se debe a varias razones, entre ellas los robos, que son unas de las inseguridades más comunes en México. Puede ser desde un robo que olvidaste algo hasta algo más extremo como que entren a tu casa. Es por eso que es recomendable tener cámaras de seguridad por cualquier cosa. Fútbol en México. La Liga MX es la máxima categoría masculina del sistema de ligas de México y la principal competición de clubes del país. Desde el año 2012 cuenta con una organización autónoma respecto a la Federación Mexicana de Fútbol. Se juegan 2 torneos cortos por ciclo anual futbolístico, cada uno con su campeón, denominados Apertura y Clausura, en ese orden. El campeonato se define por medio de una fase final posterior a cada fase regular, conocida como liguilla. Clasifican a ella los 12 primeros lugares de la tabla general. La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe es una serie mexicana de televisión de antología de drama, suspenso, acción, tragedia y terror, creada por Carlos Eduardo Mercado Orduña y producida por Miguel Ángel Geros para Televisa, la cual inició su transmisión el 5 de febrero de 2008 a través de El Canal de las Estrellas. Sus episodios tocan conflictos sociales de situaciones de la vida real, donde los valores de la religión católica y la devoción hacia la Virgen de Guadalupe influyen en su solución. La Llorona. La Llorona es un espectro del folclore hispanoamericano originario de México que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Su leyenda posee gran diversidad de versiones, con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. Mundial 1970 y 1986. La Copa Mundial de la FIFA México 1970 fue la 9ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se celebró en México, entre el 31 de mayo y el 21 de junio de 1970 y la Copa Mundial de la FIFA. México 1986 fue la 13ª edición de la Copa Mundial de Fútbol, que se desarrolló entre el 31 de mayo y el 29 de junio. México se convirtió en el primer país en celebrar 2 veces una Copa del Mundo, cuando el Comité Ejecutivo de la FIFA, tras una reunión en Estocolmo, Suecia en mayo de 1983, decidió sustituir la sede seleccionada en 1974, Colombia, que tuvo que declinar en noviembre de 1982 ante la imposibilidad de cumplir con los requerimientos que FIFA exigió para celebrar el evento. La educación. El sistema educativo mexicano organiza estructuralmente los principios, las normas y los procedimientos que regulan la formación académica. La Secretaría de Educación Pública, SEP, es la institución encargada de administrar los distintos niveles educativos del país desde el 25 de septiembre de 1921. Esta ha sido muy criticada por todo lo que ocurre en general con la educación. Por ejemplo, que en muchas escuelas públicas de México no se paga a los maestros, provocando que estos hagan protestas, evitando que los estudiantes sigan con sus clases. Canal 5. El Canal 5 es una cadena de televisión abierta mexicana con cobertura nacional, con sede en la Ciudad de México, perteneciente a Televisa Univisión. Este canal de televisión ha tenido muchas polémicas y varias de ellas han sido muy controversiales. Sin embargo, no entraré tanto en el tema ya que los casos los veremos más adelante en el ICE. El chupacabres. El término chupacabres hace referencia a un críptido legendario, que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales.
El mito tuvo su origen en Puerto Rico en 1995, y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como Maine y Chile, e incluso provenientes de países fuera del continente americano, como Rusia y Filipinas. Los Pitufos. Es una franquicia belga de historietas, centrada alrededor de una colonia ficticia de criaturas humanoides azules que viven con una altura alrededor de los 15.7 centímetros, que habitan en casas en forma de hongos en el bosque. Si eres mexicano y fuiste niño en los 80s, tal vez escuchaste esta teoría. La teoría o leyenda trata de que en esos años se vendía mucha mercancía de los pitufos, específicamente muñecos o peluches, pues la teoría empieza decían que por las noches las figuras de los duendes azules, ya fueran de plástico o de trapo, cobraban vida y atacaban a sus pequeños propietarios, ya fuera cortándoles la cabeza o comiéndoselos. CONALEP. CONALEP es una institución educativa pública de nivel medio superior en México. Fue fundado en 1978 por José Antonio Padilla Segura. La institución tiene como misión formar a estudiantes profesionales técnicos y profesionales técnicos bachiller, por medio de un modelo basado en competencias. Esta es también llamada como NACOLEP, NOPALEP. Además lo relacionan con embarazos adolescentes, pese a que este fenómeno no es exclusivo del CONALEP. El CONALEP acepta alumnos que aunque pasaron el examen para ingreso a bachillerato, no lo hicieron con un alto puntaje, de ahí la fama de recoger a alumnos de bajo rendimiento. Presidentes corruptos. La corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los problemas políticos del país. Además, las encuestas a principios del siglo XXI señalan que el grado de corrupción existente ha afectado negativamente a la legitimidad política, transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a rendición de cuentas hacia el interior y exterior del país. Varios de ellos han hecho cosas que al final terminaron perjudicando a México, y como en unos puestos atrás, no entraré tanto en el tema ya que lo veremos más adelante. Salario mínimo. Las últimas 3 décadas en México el salario mínimo ha estado por debajo del nivel de subsistencia y el sector formal laboral está siendo afectado. Estas son razones suficientes para que ese parámetro sea incrementado para darle humanidad y decencia a la vida diaria de quienes reciben ese raquítico ingreso. Esta fue la base de la discusión de los especialistas y académicos que participaron en la primera mesa de trabajo del foro organizado en el Congreso del Estado de Jalisco, Salario Suficiente y Dignidad en el Trabajo. Juegos Olímpicos 1968. Los Juegos Olímpicos de México 1968, oficialmente conocidos como los Juegos de la 19ª Olimpiada, fueron un evento multideportivo internacional celebrado en la Ciudad de México, México, del 12 al 27 de octubre de 1968. Después de 2 candidaturas infructuosas, se seleccionó a la capital mexicana como ciudad sede del evento en la 60ª sesión del Comité Olímpico Internacional. Este fue muy polémico por lo sucedido con el movimiento estudiantil. Norte de México. El norte de México siempre ha sido comparado con el sur por varias razones. Entre ellas que es la parte rica del país, aunque esto tiene algo oscuro ya que la razón de que en esa parte del país haya más dinero es por la cercanía con los Estados Unidos, y por lo mismo que existan personas que venden polvitos mágicos, les digamos así, jaja. Y estos polvitos mágicos son transportados entre los dos países. Por lo mismo de las personas que venden polvitos mágicos, la hace la zona más insegura del país, ya que hay mucha violencia en todos los sentidos. Frontera con EUA. La frontera entre Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos tiene el mayor número de cruces legales en el mundo, puesto que cuenta con puentes peatonales desde el año 2002 y también con el mayor número de cruces ilegales del mundo,
con casi 12 millones en 2007, lo que supone cada año la muerte de un promedio de 250 migrantes provenientes de Centroamérica, Sudamérica, África y Europa que desembarcan en puertos mexicanos para luego por tierra llegar a EU, que ha sido muy eficaz en atraer a todas las personas que buscan una mejor calidad de vida. Y, en orden decreciente, centroamericanos, sudamericanos, caribeños y asiáticos. AMLO comunista. Esta es una teoría la cual trata sobre que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, es comunista. La teoría se basa en sus ideologías o formas de pensar parecen a las de una persona comunistas. Para mí esta teoría es un poco loca, aunque no hay que descartarla, ya que sí hay una que otra prueba de que puede llegar a ser verdad. Ser reportero / investigador. ¿Vale la pena morir por una noticia? A este dilema se enfrentan a diario los y las periodistas de México, el país en el que a más profesionales de la prensa asesinan. Paulina Ríos y Mariana Morales se encuentran en Barcelona en un programa de protección porque se han visto amenazadas durante el ejercicio de su profesión. Denuncian que los crímenes se producen con facilidad y con impunidad. En México cualquiera se da el gusto de matar. En el momento de la entrevista a Paulina Ríos y a Mariana Morales, 7 periodistas habían sido asesinados en su país en lo que va de año, 2 meses y medio, la misma cifra que en el conjunto de 2021, según datos de Reporteros Sin Fronteras, RSF, que ese año contabilizó un total de 47 asesinatos en todo el mundo. Entre el 2000 y el 2021, 145 profesionales de la comunicación han sido asesinados en México, según datos de la Organización en Defensa de la Libertad de Expresión. Frida y Mochito. El 19 de septiembre de 2017, un sismo de 7.1 grados sacudió a varios estados de la República Mexicana. Nos encontrábamos conmemorando 32 años de aquel terremoto de 1985, cuando un nuevo movimiento hizo que edificios enteros se vinieran abajo y cobraran decenas de vidas. Comenzaron a tejerse historias de dolor, angustia y de esperanza. Pero una de ellas tuvo a la sociedad, durante más de 2 días, muy atenta: Frida Sofía. Esta niña que, a pesar de que se convirtió en símbolo de esta terrible fecha, no existió. Pero este no es el único caso que surgió a causa, quizá, de la histeria colectiva desatada por el desastre, pues hace 34 años, de manera similar surgió Monchito, quien movilizó a miles de personas para su rescate, pero cuyo cuerpo jamás fue hallado. Leche con azupo. El caso de la leche con azupo contaminada comenzó en 1986, año en que fueron compradas más de 28.000 toneladas métricas de leche a Irlanda, país expuesto a radiación por el accidente nuclear. El rastro atómico terminó por encontrarse en varias muestras en México, según consta en una investigación encargada por el Congreso y cuyos resultados, publicados en 1999. Metro Línea 12. El reloj marcaba las 10:11 de la noche, hora de la Ciudad de México, del 3 de mayo de 2021 cuando, sorpresivamente, un tramo elevado de la línea 12 del metro de la capital mexicana se vino abajo, causando la muerte a 26 personas e hiriendo a otras 100. A un año de esa tragedia, no hay ni un solo detenido, según reconocen las propias autoridades capitalinas. A finales de junio del año pasado, Carlos Slim, dueño de Carso, confirmó que se había comprometido con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a pagar el costo de la reconstrucción del tramo que se derrumbó, así como su rehabilitación. Incendio Guardería ABC. El incendio de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, México. En el incendio fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre 5 meses y 5 años de edad. Ocurrió al propagarse un incendio de una bodega contigua del gobierno del estado de Sonora, siendo gobernador del estado Eduardo Bors Casteló y la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y alcalde de Hermosillo en ese entonces Ernesto Gándara Camou.
La estancia infantil privada funcionaba por el modelo de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 6 de agosto de 2001. Cobalto 60. El accidente por contaminación con cobalto 60 de Ciudad Juárez se refiere a la dispersión no intencional de 450 curios de cobalto 60 en 1983, provenientes de una unidad de radioterapia comprada ilegalmente por una empresa médica privada en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y posteriormente desmantelada por falta de personal para operarla. El material radiactivo terminó en un depósito de chatarra, donde fue fundido con otros metales y produjo cerca de 6,000 toneladas de varilla contaminada, que se repartieron en 15 estados de la República Mexicana y otras ciudades de los Estados Unidos. Se estima que 4,000 personas fueron expuestas a la radiación como consecuencia de este incidente. Selene Delgado. Si tú veías Canal 5 durante los 90s y a principios de los 2000, seguramente recordarás la cápsula especial de Servicio a la Comunidad, en la que se solicitaba la ayuda de los televidentes para localizar a personas desaparecidas durante los comerciales de la programación infantil. Pues toda una oscura leyenda urbana se ha creado en torno a una de esas personas. Se trata de Selene Delgado López, quien aparecía recurrentemente en la cápsula y que, algunas personas creen, solo se trató de un experimento social y nunca existió. Esto luego de una misteriosa falla en una transmisión del año 2001. Con una voz sombría, el narrador pedía ayuda para localizar a Selene Delgado López, quien, según la información brindada por la televisora, desapareció durante la década de los 90 con tan solo 18 años de edad en la entonces delegación Álvaro Obregón. Sin embargo, nunca se supo exactamente en qué año desapareció ni bajo qué circunstancias o si fue localizada en algún momento. Pero lo más extraño de todo es que en una transmisión del año 2001, la cápsula se quedó trabada y apareció un misterioso y aterrador retrato que no se parecía a la foto mostrada de Selene. Hasta la fecha Canal 5 no ha hecho declaraciones en cuanto al tema y se desconoce si se trataba de una mujer real y la falla en la transmisión fue solo casualidad o si realmente era una imagen falsa para publicitar la cápsula. Terremoto 1985 y 2017. El primero de ellos, de magnitud 8.1, afectó la zona centro, sur y occidente del país, mientras que el de hace 3 años, de magnitud 7.1, abrió una vieja herida en la C capital. No se sabe con exactitud el número de fallecidos que dejó el sismo de 1985, la cifra oficial es de 3,692. La Cruz Roja Mexicana señala que superó los 10,000. Se estima que alrededor de 250,000 personas quedaron sin hogar y que aproximadamente 900,000 se vieron obligadas a abandonar sus viviendas. Las labores de rescate de víctimas se extendieron hasta el mes de octubre del mismo año y la de remoción de escombros se prolongó hasta 1995, 10 años después. El sismo de 2017 dejó un saldo de 369 muertos, la mayoría en la Ciudad de México, donde 228 personas fallecieron, 49 de ellas en el edificio Álvaro Obregón, 286 en la alcaldía Cuauhtémoc. El hermano de AMLO. Martín Jesús López Obrador, hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue captado recibiendo dinero de David León, presuntamente para la campaña de Morena, partido que fundó el jefe del Ejecutivo. Latinos, medio que reveló la grabación, muestra a Martinazo recibiendo dinero de David León en el año 2015, en una entrega similar a la que realizó a Pío López Obrador, y que fue revelado por el mismo medio hace un año. En el video se observa al hermano menor de AMLO recibiendo un paquete con 150,000 pesos en el año 2015, durante la primera elección de Morena, ya como un partido político. La grabación, que se presume pertenece a David León, exfuncionario federal en el gobierno de AMLO, se escucha que León detalla que ese dinero es parte de una serie de entregas que se realizarán para apoyar a Morena durante la campaña. El Yunque. El Yunque es el nombre de una organización paramilitar secreta ultracatólica y de extrema derecha de origen mexicano de alcance nacional e internacional, que declara como su propósito defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás e instaurar el reino de Cristo en la tierra.
La organización tiene varios lazos con políticos de diversos países. La organización ha sido tachada de grupo ultracatólico, anticomunista, antisemita, antiliberal y con rasgos fascistas. Se cree que su primera denominación fue Frente Universitario Anticomunista, FUA, creado en 1955 en Puebla, México. Si bien la existencia del Yunque ha sido reconocida por exmiembros y existen abundantes testimonios sobre su existencia, el secretismo de la organización ha hecho que su naturaleza y propósitos sean controvertidos. Caso de Paulette. La historia de Paulette Guevara Fara, Lizeth Fara y Mauricio Guevara es una de las más turbias de la última década en Latinoamérica y reunió todos los condimentos como para convertirse en un asunto de vital importancia para la sociedad mexicana en 2010. Misterio, familia rica, periodistas involucrados, actrices, engaños, una niña pequeña y política. Todo comenzó el 22 de marzo de 2010 cuando una de las niñeras de Paulette fue a su habitación para despertar a la niña de 4 años, pero no la encontró. A partir de allí, comenzó una ardua búsqueda que involucró a la justicia, a cientos de policías, a los medios, a las redes sociales y que generó un montón de teorías conspirativas debido a que durante la investigación hubo muchos datos que se manipularon y ocultaron. La familia Guevara vivía en una zona exclusiva y muy adinerada del Valle de México, Interlomas, por lo que pudieron usar sus contactos para que la investigación se mueva rápido. Lo cual resultó en que una gran cantidad de nombres importantes se involucren en el caso. Esto, por supuesto, atrajo a los medios y, por consiguiente, al público. Así, la búsqueda de Paulette se volvió en algo que era cubierto las 24 horas del día en la televisión y en la radio. Ocupaba la tapa de los diarios, se volvió viral en Facebook y Twitter. Era un tema de conversación con cualquier persona que te encontraras en la calle. Pero, ¿cómo se llegó a eso? ¿Qué pasó realmente con la niña? ¿Por qué hay periodistas que aún están pegados con la historia? ¿Cuáles fueron los datos que se ocultaron del público? ¿Cuál fue el papel que jugaron los padres en la muerte de su hija? La noche del 21 de marzo, después de un fin de semana en Valle de Bravo, Paulette es llevada al cuarto por sus nanas, Erika y Marta Casimiro Cesario. Esa es la última vez que sabríamos de ella. A la mañana siguiente, Erika fue a ayudarla para llevarla a la escuela, ya que la niña sufría de una discapacidad motriz y de lenguaje y ella debía asistirla en varias de sus actividades. No obstante, desapareció de manera increíble de su pieza. Su mamá, Lizeth Fara, junto a las niñeras, comenzaron a buscarla por todo el edificio 11 del fraccionamiento Hacienda del Ciervo, en la calle, en las casas de los vecinos, pero no aparecía. Minutos más tarde llegó el padre, Mauricio Guevara, quien también se sumó a la búsqueda y llamó a su hermana, que tenía una amiga con influencias en la Procuraduría General del Estado de México. Ella le informó a las autoridades de Huixquilucan sobre la desaparición. La casa se llenó de oficiales e investigadores, quienes no encontraron ninguna marca en la puerta que les indique que fue forzada y tampoco había ventanas rotas. Los agentes también hurgaron en los alrededores del domicilio, pero no encontraron nada. De hecho, la seguridad privada del lugar les dijo que no habían visto a nadie entrar o salir. Para colmo, las cámaras solo servían para monitorear y no tenían registro de las imágenes. La investigación incluyó 100 agentes de la Policía Judicial y de la Ministerial apoyados con perros adiestrados. Se realizaron 23 peritajes en distintas especialidades, 6 exámenes de poligrafía, se analizaron 16 cámaras de video, se practicaron 32 entrevistas con los padres de Paulette, otras tantas con familiares y vecinos, se hicieron 66 inspecciones ministeriales y se revisaron 12 domicilios aledaños. Todo esto se hubiese hecho si la desaparición ocurría en uno de los barrios populares que rodean al lugar. Pues probablemente no, pero el sitio alberga a personas muy adineradas y poderosas, y los medios se interesaron en la historia. Esto forzó a la justicia a utilizar recursos que comúnmente no despliega. Días más tarde de la desaparición, luego de que la Procuraduría General difundió un cartel con la foto de Paulette, el caso impactó muy fuerte en las redes sociales y medios de comunicación. A partir de allí, la investigación se volvió de público conocimiento, lo cual a veces sirve para acelerar el proceso y en otros casos, como este, se vuelve perjudicial para quienes trabajan en descifrar el misterio.
De hecho, la familia recibió una llamada falsa con el supuesto responsable del rapto y la madre pidió que fuera liberada en algún lugar concurrido y aseguró por televisión nacional que no habría consecuencias para los responsables. No obstante, esto fue solo una distracción. El subprocurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, era quien estaba a cargo del caso y lo manejó pensando que fue un secuestro. Así, puso la investigación en manos de José Luis, un sujeto que operaba para la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría del Estado de México. Él iba a ser el negociador, el vínculo entre los potenciales criminales y la familia. Él mismo contaba con una larga lista de personas rescatadas con éxito, por lo que era la mejor opción para esto. No obstante, pasaron varios días y nadie volvió a llamar. Mientras esto pasaba, la repercusión del caso se expandía cada hora más. Múltiples periodistas y cámaras se abarrotaron en la entrada de la casa. La historia ya se había convertido en el tema más interesante del momento para México. Se hicieron folletos y carteles para poner alrededor de la ciudad para aportar datos. Cada nuevo detalle sobre la investigación era una placa de último momento en los canales de televisión, cuyos ratings aumentaban cada vez más y le dedicaban los horarios estelares a la búsqueda de Paulette. Ante la presión de la prensa y de la opinión pública, la familia se vio forzada a realizar entrevistas para dar detalles sobre el caso. Además, creyeron que podían utilizar a los medios para intimidar o sensibilizar a los potenciales secuestradores. Es así que comienzan a verse involucrados diferentes periodistas, una de ellas, Lili Telles, quien le hizo una entrevista a la madre en el cuarto de la niña el 25 de marzo. Esta exposición en los medios generó una guerra de declaraciones entre Lizeth Fara y Mauricio Guevara, los padres de la niña. En primera instancia, los encargados de la investigación se acercaron a Amanda de la Rosa, una actriz mexicana también conocida como La China, quien era la mejor amiga de la madre. Ella reveló que ese viaje al Valle de Bravo del que habíamos hablado en realidad fue a Los Cabos y que fueron acompañadas por el personal trainer de Lizeth, con el que tenía un cariño muy especial. Allí se quedaron en una casa con 7 amigos más. Luego, los padres de Paulette comenzaron a tirarse la culpa entre ellos. Mauricio acusó a su señora de meter un bulto a su casa y no a su hija y la amenazó con decírselo a la policía. Ella lo insultó y se enojó por las dudas de él. Al día siguiente, a petición de Castillo, ambos acudieron a ratificar sus declaraciones ante la Procuraduría. La pareja se separó después de esto. Después de volver a interrogar a los dos, el juez tercero de lo penal de Tlalnepantla les ordenó un arraigo de 30 días, debido a inconsistencias y falsedades en sus declaraciones, junto a Erika y Marta. Los 4 fueron trasladados a un inmueble bajo el resguardo de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. No obstante, para el procurador general Alberto Basbás, la madre era la principal sospechosa, pues una noche antes de la muerte de la menor, ella le dio su medicamento, cosa que normalmente no hacía y las niñeras no supieron qué fármaco le administró. Además, surgieron versiones sobre un trastorno de personalidad de Lizeth y los medios comenzaron a exhibirla como la victimaria. No obstante, las nanas también declararon que cuando Mauricio llegó a su casa y le dijeron de la desaparición, se puso a fumar un cigarro y a buscar sin interés alguno. El 27 de marzo, la investigación se extendió hasta la Ciudad de México, a través de la decisión del procurador Miguel Ángel Mancera. Al día siguiente, Alberto Basbás descartó el secuestro de Paulette y dio una conferencia de prensa en la cual afirmó que el arraigo contra los padres no era por alguna sospecha en su contra, sino para tener contacto permanente con ellos y las 2 niñeras. Sin embargo, en el expediente publicado en el libro del periodista Martín Moreno, quien se basa en la investigación previa del caso, los policías ministeriales a cargo del caso indicaron que, durante las conversaciones, Mauricio Guevara les confesó: «Yo sé dónde se encuentra Paulette, y solamente se los diré si me ayudan de forma legal, para que yo no tenga ningún problema con la justicia. Tengo miedo de ir a la cárcel». Mientras que Lizeth Fara dijo: «Yo sé dónde está Paulette, y también sé quiénes la desaparecieron, fue mi esposo». Mientras la Procuraduría decía trabajar en las declaraciones de los padres de Paulette, estos se encontraban en el Centro de Arraigos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ubicado en Toluca, bajo resguardo de un fuerte dispositivo de seguridad. Al lugar acudieron sus familiares, quienes manifestaron su inconformidad con la medida aplicada y solicitaban su liberación inmediata. Al mismo tiempo, el 31 de marzo, en la casa de los Guevara, la Procuraduría ordenó desalojar a los medios de comunicación debido a que realizarían más pruebas periciales, y no quería que se enturbiaran más las investigaciones. Por quinta ocasión, agentes ministeriales acudieron al departamento y durante el rastrillaje, alrededor de las 2 a.m.,
Se cortó la luz. Cuando regresó, encontraron el cuerpo de Paulette a los pies de su cama, enredado entre las sábanas. Una escena sacada de una película de terror. La misma cama donde se habían hecho entrevistas, donde habían dormido Amanda de la Rosa, Lizeth y Mauricio durante estos días, donde habían trabajado los policías, había sido registrada días atrás por peritos y perros especializados en investigaciones. La explicación que se ofreció entonces fue que Paulette rodó sobre su cama, cayó entre el espacio en esta y la pared, quedó atrapada entre las sábanas y falleció. Luego de la autopsia, Alberto Basbás confirmó que murió por asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y compresión toracoabdominal. No existen lesiones u otros indicios que indiquen maniobras de defensa por resistencia previas al fallecimiento, ni evidencias de que la oclusión nasal fuera producida por otra persona, anunció el procurador en su momento. Los investigadores tampoco encontraron rastros de fármacos o sustancias tóxicas en el cuerpo que pudieran haber afectado el estado de la menor. Además, se afirmó que el deceso ocurrió entre la noche del 21 de marzo y las primeras horas de la madrugada del 22. Basbás también señaló que el cuerpo no fue manipulado después de su muerte. El 6 de abril enterraron el cuerpo de Paulette en el Panteón Francés de Legaria en la Ciudad de México. La familia Guevara no estuvo presente por un acuerdo con los miembros FARA. Semanas más tarde, el 21 de mayo, a 2 meses de la desaparición, Basbás dictaminó que todo se trató de un accidente y concluyó la investigación sin ejercer acción penal contra alguna persona. 5 días después, el Procurador General de Justicia del Estado de México renunció a su cargo y aseguró que la Procuraduría había perdido eficacia y confianza tras los dictámenes del caso. Lo sucedió Alfredo Castillo. Por último, el 3 de mayo de 2017 el cadáver de la menor fue cremado, ya que las autoridades consideraron que sus restos ya no serían objeto de prueba contundente. El caso está cerrado, pero hasta ahora no se han podido aclarar las incongruencias del mismo y las inconsistencias en las declaraciones de los padres y las nanas. La investigación sigue siendo un enigma. ¿Cómo es posible que los peritos registraran la casa sin encontrarla? ¿Los padres y las niñeras tampoco la vieron a pesar de que dijeron haberla buscado por todas partes? De la Rosa, los periodistas, camarógrafos y productores tampoco se percataron. ¿Por qué no sucedió nada con los padres luego de haber dicho que sabían lo que había pasado con Paulette? ¿Qué pasó en ese corte de luz antes de que apareciera el cuerpo? Los contactos políticos y empresarios que vivían en la zona presionaron a la justicia para que no los lleven presos. Habrá sido todo un accidente que las nanas, Mauricio y Lizeth, no supieron reconocer porque les daba culpa o vergüenza. Este ha sido la primera parte del iceberg de México. Espero les haya gustado. Si es así, les agradecería que se suscribieran y le dieran like. Sin nada más que decir, gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente parte.